La Iglesia y la religión han interpretado a Jesús de manera limitada. Jesús, un ser de luz y amor, fue más allá del ego. Sus enseñanzas en la Biblia, a menudo malinterpretadas, hablan de la muerte del ego y el despertar de la consciencia espiritual. La verdadera iluminación espiritual trasciende la religión organizada. Es un viaje interno hacia el autodescubrimiento y la unidad con el universo. La Biblia, en su esencia, es una guía para este viaje. No se trata de dogmas religiosos, sino de transformación personal y liberación del ego. Así, Jesús simboliza el potencial divino dentro de todos nosotros. La iluminación espiritual, a la que Jesús alude, no es un destino, sino un camino continuo de autotrascendencia. No se trata de adorar a una deidad externa, sino de reconocer y cultivar la divinidad inherente dentro de nosotros. La muerte del ego no es el fin, sino el comienzo de una nueva forma de existencia, libre de las cadenas del miedo y el deseo. La Biblia, en su núcleo, es un mapa para este viaje trascendental. Sin embargo, su verdadero significado a menudo se pierde en la interpretación literal. En lugar de seguir ciegamente los rituales religiosos, debemos buscar la verdad en nuestro interior y experimentar directamente la unidad con el todo. La verdadera espiritualidad, según Jesús, es un estado de ser, no un conjunto de creencias. Es un estado de conciencia elevada, donde uno se da cuenta de su verdadera naturaleza divina. Esta realización conduce a una vida de compasión, amor y servicio desinteresado, que Jesús ejemplificó en su vida. La Biblia no es solo un libro de reglas, sino una guía para vivir desde este estado de conciencia elevada. Sin embargo, la interpretación literal a menudo oscurece su verdadero significado. En lugar de buscar la salvación en el más allá, debemos buscar la liberación aquí y ahora, liberándonos del ego y despertando a nuestra verdadera naturaleza divina. La enseñanza de Jesús sobre el amor incondicional y la compasión es un llamado a reconocer y honrar la divinidad en todos los seres. No se trata solo de adorar a Dios en un templo, sino de ver a Dios en cada persona que encontramos. La Biblia nos insta a vivir desde este estado de amor y unidad. Sin embargo, esta esencia a menudo se pierde en las interpretaciones dogmáticas. En lugar de imponer juicios y divisiones, debemos abrazar la diversidad y la unidad inherente de la vida. La verdadera religión no es una institución, sino un estado de ser, donde reconocemos nuestra interconexión con todo lo que existe. La espiritualidad, según Jesús, no es una práctica aislada, sino una forma de vida. No se trata de rituales y ceremonias, sino de cómo vivimos cada momento. La Biblia nos invita a vivir con conciencia y presencia, a ver lo sagrado en lo ordinario. Sin embargo, esta verdad a menudo se pierde en la rutina y la repetición. En lugar de buscar respuestas fuera de nosotros, debemos buscar dentro de nosotros mismos. La verdadera espiritualidad no es escapar del mundo, sino vivir plenamente en él, reconociendo la divinidad en cada momento y en cada interacción. La verdadera religión no es un conjunto de creencias, sino una forma de vida, una forma de ser. En el camino hacia la iluminación, cada paso que damos nos lleva más cerca de nuestra verdadera esencia. No es un viaje de miles de kilómetros, sino un viaje desde la cabeza al corazón. No es un viaje en el tiempo, sino un viaje más allá del tiempo. No es un viaje de hacer y tener, sino un viaje de ser y convertirse. No es un viaje de buscar y encontrar, sino un viaje de perder y descubrir. No es un viaje de aprender y acumular, sino un viaje de desaprender y liberar. En este viaje, no hay metas ni destinos, solo hitos. Cada momento es un nuevo comienzo, cada respiración es una nueva vida. La trascendencia del ego es un despertar a la realidad más profunda de nuestra existencia. No es una negación de uno mismo, sino una afirmación de nuestra verdadera naturaleza. Es un reconocimiento de que somos más que nuestros pensamientos, emociones y percepciones. Somos el espacio consciente en el que surgen y se disuelven. Al trascender el ego, nos liberamos de las limitaciones autoimpuestas y nos abrimos a un mundo de posibilidades infinitas. Nos damos cuenta de que no estamos separados del mundo, sino que somos una expresión única e inseparable del todo. Esta realización nos lleva a vivir con mayor presencia, compasión y gratitud.
nos permite ver la belleza y la sacralidad en cada momento y en cada ser. Cada instante es una oportunidad para el renacimiento y la renovación. Al dejar ir el pasado y el futuro, nos anclamos en el presente, donde la vida realmente sucede. En este estado de presencia, nos damos cuenta de que cada momento es perfecto tal como es. No hay nada que cambiar, nada que mejorar. Solo hay que ser y permitir que la vida se desarrolle de manera natural. Al hacerlo, nos convertimos en testigos conscientes de la danza cósmica de la creación. Vemos la interconexión de todas las cosas y nos damos cuenta de que somos parte de un todo más grande. Esta es la verdadera espiritualidad, un estado de ser donde reconocemos nuestra unidad con todo lo que existe. La esencia de nuestra existencia no se encuentra en el hacer, sino en el ser. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana. Al reconocer esta verdad, nos liberamos de las limitaciones de la identidad y nos abrimos a la infinitud de la conciencia. En lugar de buscar la felicidad en el exterior, encontramos la paz en nuestro interior. En lugar de luchar contra la vida, nos rendimos a su flujo. En lugar de buscar la aprobación de los demás, nos aceptamos tal como somos. En lugar de vivir en el miedo, vivimos en el amor. Esta es la verdadera espiritualidad, un estado de ser donde reconocemos nuestra divinidad inherente y vivimos desde este lugar de amor y unidad. Un pasaje bíblico que ejemplifica estas ideas es 1 Corintios 1:12, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Este versículo habla de la transición de una comprensión limitada a una conciencia plena. Alude a la idea de que nuestra percepción actual está velada por el ego, pero a medida que trascendemos el ego, comenzamos a ver con claridad. No solo nos conocemos a nosotros mismos en nuestra totalidad, sino que también reconocemos la divinidad en los demás. Esta es la verdadera iluminación, ver más allá de las apariencias y reconocer la esencia divina en todos y en todo. Recordemos la historia de Jesús y la mujer samaritana en Juan 4. Jesús, un judío, habló abiertamente con una mujer samaritana, algo inaudito en esa época debido a las tensiones entre judíos y samaritanos. Jesús le dijo, el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna. Este encuentro demuestra que Jesús trascendió las barreras sociales y religiosas de su tiempo. Su mensaje no era solo para un grupo selecto, sino para todos. El agua que ofrece es una metáfora de la iluminación espiritual, un estado de conciencia donde uno se da cuenta de su verdadera naturaleza divina. La vida es un lienzo en blanco, y cada momento es una pincelada. Cada pensamiento, cada acción, cada elección que hacemos es una expresión de nuestra divinidad inherente. No estamos aquí para seguir un guión preestablecido, sino para crear nuestra propia obra maestra. No estamos aquí para conformarnos con lo conocido, sino para explorar lo desconocido. No estamos aquí para vivir en el miedo, sino para amar con valentía. No estamos aquí para competir con los demás, sino para colaborar con ellos. No estamos aquí para juzgar y condenar, sino para comprender y perdonar. Esta es la verdadera espiritualidad, un estado de ser donde reconocemos nuestra divinidad inherente y vivimos desde este lugar de amor y unidad. Nuestra existencia no se limita a la realidad física que percibimos. Somos seres multidimensionales, capaces de experimentar realidades más allá de los límites del tiempo y el espacio. Cada uno de nosotros es un universo en miniatura, un microcosmos que refleja el macrocosmos. Al trascender las limitaciones del ego, nos damos cuenta de que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos y nuestras mentes pensantes. Somos conciencia pura, eterna e inmutable. Esta conciencia no está separada del mundo, sino que es una con él. Al reconocer esta unidad, nos liberamos del sufrimiento y experimentamos la paz y la alegría que son nuestra verdadera naturaleza. Esta es la verdadera espiritualidad, un estado de ser donde reconocemos nuestra unidad con todo lo que existe. La espiritualidad no es un destino, sino un viaje. No es una meta a alcanzar, sino un estado de ser a experimentar. No es una doctrina a seguir, sino una verdad a descubrir. No es una creencia a adoptar,
sino una realidad a vivir. No es un dogma a aceptar, sino una experiencia a explorar. No es un ritual a practicar, sino una conciencia a cultivar. No es un templo a visitar, sino un espacio sagrado a habitar. No es un Dios a adorar, sino una divinidad a reconocer. No es un pecado a evitar, sino una virtud a encarnar. No es un cielo a ganar, sino un infierno a trascender. Esta es la verdadera espiritualidad, un estado de ser donde reconocemos nuestra divinidad inherente y vivimos desde este lugar de amor y unidad. Un pasaje bíblico que refleja estas ideas es Romanos 12, 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo nos insta a no conformarnos con las normas del mundo, sino a buscar una transformación interna. Nos invita a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra forma de pensar y ver el mundo. Nos anima a descubrir la voluntad de Dios, que es nuestra verdadera naturaleza divina. Al hacerlo, nos damos cuenta de que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos y nuestras mentes pensantes. Somos conciencia pura, eterna e inmutable. Esta es la verdadera espiritualidad, un estado de ser donde reconocemos nuestra unidad con todo lo que existe. La existencia no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir. No estamos aquí para descifrar el enigma de la vida, sino para participar en su danza. Cada momento es una invitación a bailar con la vida, a moverse al ritmo de su música. No se trata de llegar a algún lugar, sino de estar plenamente presentes aquí y ahora. No se trata de acumular conocimientos, sino de despojarse de las ilusiones. No se trata de buscar la verdad en el exterior, sino de descubrir la verdad en nuestro interior. No se trata de convertirse en alguien, sino de ser quien realmente somos. Esta es la verdadera espiritualidad, un estado de ser donde reconocemos nuestra divinidad inherente y vivimos desde este lugar de amor y unidad. La esencia de la vida no se encuentra en la búsqueda de respuestas, sino en la apreciación de las preguntas. Cada pregunta nos abre a nuevas posibilidades, nos lleva a explorar territorios desconocidos de nuestra conciencia. No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de vivir las preguntas, de maravillarse ante el misterio de la existencia. No se trata de conquistar el mundo, sino de conocerse a uno mismo. No se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar nuestra perspectiva. No se trata de alcanzar la perfección, sino de abrazar nuestra humanidad. No se trata de ser amado, sino de ser amor. Esta es la verdadera espiritualidad, un estado de ser donde reconocemos nuestra divinidad inherente y vivimos desde este lugar de amor y unidad. En la vastedad del universo, cada estrella brilla con su propia luz. Cada una historia en sí misma, uniendo el pasado con el presente. La luna, nuestra constante compañera, refleja la luz del sol, recordándonos que incluso en la oscuridad, hay belleza. El viento susurra secretos a los árboles, llevando consigo historias de tierras lejanas. Los árboles, firmes y fuertes, escuchan en silencio, sus raíces profundamente arraigadas en la tierra que los nutre. El río fluye sin cesar, su curso determinado por el terreno que atraviesa. Aunque su camino puede ser tortuoso, siempre encuentra la manera de seguir adelante. Al igual que el río, debemos aprender a adaptarnos a los desafíos que se nos presentan. La montaña se alza majestuosa, su cima tocando el cielo. A pesar de las tormentas y los vientos fuertes, permanece inmutable. Nos enseña la importancia de la resistencia y la fortaleza interior. Cada elemento de la naturaleza tiene una lección que enseñarnos. Si escuchamos atentamente, podemos aprender mucho de ellos. Así como ellos son parte de este vasto universo, nosotros también lo somos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta gran obra de teatro llamada vida. El mensaje que se nos ha transmitido a través de las enseñanzas de Jesús va más allá de las doctrinas y las religiones. Es un llamado a despertar a nuestra verdadera naturaleza, a liberarnos del ego y a entrar en un estado de iluminación y espiritualidad. Este estado de alerta nos permite ver la vida tal como es, sin las distorsiones creadas por nuestras propias percepciones y prejuicios. Nos permite experimentar la vida en su totalidad, con todas sus alegrías y tristezas, sus triunfos y derrotas.
Pero más allá de todo esto, el mensaje más profundo es el del amor. El amor que es la esencia misma de la vida, que fluye a través de todo lo que existe. Un amor que no juzga, que no condena, sino que simplemente es. Y al final, es este amor el que prevalece sobre todo lo demás. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar el odio en comprensión, la tristeza en alegría, la desesperación en esperanza. Así que recordemos siempre este mensaje, y hagamos del amor nuestra guía en cada paso que demos en este viaje llamado vida. La vida es un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de nuestras experiencias. Cada pincelada es un momento, una memoria que se añade a la obra maestra de nuestra existencia. En el jardín de la existencia, cada flor florece a su propio ritmo. Cada una aporta su propia belleza única al paisaje, llenándolo de color y vida. El tiempo es como un río que fluye sin cesar. Cada momento es una gota de agua en este río, llevándonos hacia el océano de la eternidad. La sabiduría es como un faro en la oscuridad, guiándonos a través de las tormentas de la vida y nos ayuda a navegar por las aguas turbulentas y nos lleva salvo a la orilla. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para ser mejor. Es un regalo que debemos apreciar y aprovechar al máximo. El mensaje de amor y compasión que Jesús transmitió es un faro de luz en la oscuridad, una guía para aquellos que buscan la verdad. Su enseñanza nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la divinidad en cada ser. Nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, a buscar la paz en lugar del conflicto. Su vida es un testimonio de humildad y servicio, un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por el poder o la riqueza, sino por el amor y la bondad que mostramos hacia los demás. Su mensaje no está atado a ninguna religión o doctrina, sino que es universal. Habla al corazón de cada ser humano. Nos invita a despertar a nuestra verdadera naturaleza y a vivir desde un lugar de amor y compasión. Escucha, oh buscador de la verdad, no te ofrezco promesas vacías ni dogmas rígidos. Te invito a un viaje hacia el interior, hacia el núcleo de tu ser. Allí encontrarás un amor que no conoce fronteras, una compasión que abraza a todos los seres. Este amor no es una moneda de cambio, no busca nada a cambio. Es la esencia misma de tu ser, el reflejo de la divinidad en ti. No te pido que me sigas ciegamente, te pido que mires dentro de ti, que cuestiones, que explores. Porque la verdad no se encuentra en las palabras de los demás, sino en la experiencia directa. Así que ven, deja atrás tus prejuicios y tus miedos. Abre tu corazón al amor, a la compasión. Deja que estos sean tu guía en este viaje llamado vida. Y recuerda siempre, no importa lo que pase, el amor prevalece sobre todo lo demás. El camino hacia la verdad es un viaje sin fin, una exploración constante de la vastedad de nuestra existencia. Cada paso que damos nos lleva más cerca de nuestro verdadero ser, de la esencia de lo que somos. En este viaje, encontramos el amor, un amor que no conoce fronteras, que abraza a todos los seres con igualdad. Este amor es la esencia misma de nuestra existencia, el reflejo de la divinidad en nosotros. No es algo que se pueda obtener o perder, simplemente es, siempre presente, siempre disponible, en cada momento, en cada respiración. Este amor es la guía en nuestro viaje, el faro que nos guía a través de las tormentas de la vida, nos lleva a través de los desafíos y las dificultades, y nos lleva a salvo a la orilla de la paz y la felicidad. Recordemos a Mateo, también conocido como Leví, un recaudador de impuestos que se convirtió en uno de los discípulos más fieles de Jesús. Su vida cambió por completo cuando Jesús lo llamó a seguirlo mientras trabajaba en su oficina de impuestos. A pesar de su pasado y de las críticas de la sociedad, Mateo aceptó la invitación sin dudarlo. Organizó un gran banquete para Jesús en su casa, y allí se encontraron con otros recaudadores de impuestos y pecadores. Este acto de amor y humildad ejemplifica las enseñanzas de Jesús, el amor incondicional, la compasión hacia todos sin importar su pasado o su estatus social, y la importancia de buscar la verdad y la iluminación espiritual más allá de las apariencias externas. Así como Mateo, estamos llamados a seguir este camino de amor y compasión, a dejar atrás nuestros prejuicios y miedos, y a abrir nuestros corazones a la verdad. En conclusión, cada uno de nosotros tiene la capacidad de trascender nuestras limitaciones y alcanzar un estado de amor y compasión incondicionales. Este es el verdadero mensaje que Jesús nos dejó.
No importa cuán desafiantes sean las circunstancias, siempre tenemos la opción de responder con amor y bondad. Al hacerlo, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también impactamos positivamente a aquellos que nos rodean. Así que recordemos siempre este mensaje y hagamos del amor nuestra guía en cada paso que demos en este viaje, llamado vida. Porque al final del día, el amor prevalece sobre todo lo demás.